¿Qué tal, amigos de Creciendo con la Historia? Bienvenidos a nuestras clases de Historia del Perú. Esperamos que los contenidos del canal sean de su importante interés y no se olviden de compartir los videos, de suscribirse, de colocar la campanita de notificaciones para que ustedes puedan tener acceso de manera inmediata a las publicaciones que se hacen de manera continua. En esta ocasión tocaremos un gobierno muy importante que se desarrolló en el siglo XIX. Estamos hablando del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Este gobierno va a ser denominado el primer civilismo. ¿A qué se refiere con el término de primer civilismo? Es la época en donde por primera vez en la historia republicana del siglo XIX vamos a tener a un presidente no militar, un presidente civil, un presidente que no tiene esta trayectoria de ser un miembro del ejército, de la marina, ¿no?, en esos años, y que además va a inaugurar el desarrollo de los partidos políticos en el Perú, ya que históricamente hasta ese tiempo no existían partidos políticos. No existían partidos políticos, no existían organizaciones políticas que se van a presentar en las elecciones, salvo algunos antecedentes, pero se menciona que el primer partido político, organización política, que logra llegar a ejercer el poder es el de Manuel Pardo y Lavalle. En esta ocasión veremos los aspectos más resaltantes de este gobierno, de este periodo, y también abarcaremos el gobierno que continúa a partir de 1876, que es el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Todo esto previo a la coyuntura militar bélica, que es la guerra del guano y del salitre. ¿Qué cosa es el primer civilismo? El primer civilismo va a ser definido como una etapa de nuestra historia republicana en donde por primera vez una organización política que representa los intereses de los sectores oligárquicos comerciales y sectores en cierta forma que provienen de una aristocracia que quiere tratar de desvincularse con el tema de las tierras, latifundistas, más bien quieren tratar de vincularse con un interés más mercantil. La historiadora Carmen McEvoy menciona que los civilistas representaron pues un naciente sector de la burguesía nacional, ¿no? Una burguesía nacional de manera muy embrionaria, ¿no? ¿A qué se refiere con el concepto de burguesía nacional? Una burguesía nacional que tiene pues con bastante interés impulsar un proyecto de desarrollo para el país desde sus propios intereses, un proyecto que trate de generar lo que es el concepto de una nación peruana, ¿no? Acuérdense que el concepto de nación es muy importante, ¿no? La nación es una entidad de carácter política, jurídica, que busca nuclear a una sociedad organizada bajo un territorio determinado y que este grupo organizado esté también identificado con una historia, con tradiciones, con una cultura, ¿no? Con una cultura. Entonces los civilistas estarían ubicados como un sector naciente que representa la burguesía nacional y que trata de impulsar un proyecto de desarrollo interno para el Perú. Eso es lo que podemos definir como el periodo del primer civilismo. Con respecto a los años, ¿de cuándo a cuándo empieza? El primer civilismo empieza oficialmente en 1872, cuando se inicia el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Pero ¿cuándo termina? La fecha de culminación es discutible. Algunos intelectuales afirman que termina en 1876, cuando acaba el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Pero otros intelectuales afirman que acaba en 1879, cuando empieza la guerra con Chile.
¿Por qué se da esta diferenciación en la culminación de los años? Ya que el civilismo trataba de impulsar un proyecto basado en la explotación de un recurso. Este recurso es el salitre. En ese sentido, si nosotros abarcamos más allá del periodo de gobierno de Manuel Pardo, ya que él también va a ser asesinado durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado, si logramos analizar de esa perspectiva de que la base fundamental del proyecto civilista estaba en los recursos salitreros, estaba en la explotación del salitre, por lo tanto, el año de 1879 parecería ser el año más sensato. Es decir, que el primer civilismo termina cuando empieza la guerra con Chile. Y eso es justamente donde nosotros también estamos defendiendo esa tesis. Defendemos que el proyecto civilista termina en 1879 cuando empieza la guerra del Pacífico, la guerra con Chile. ¿Quién fue Manuel Pardo y Lavalle? Manuel Pardo y Lavalle fue hijo de un gran escritor, costumbrista, Felipe Pardo y Aliaga. Llegó a ser un consignatario guanero, ¿no? Representaba los intereses de una oligarquía comercial. Manuel Pardo también llegó a ser alcalde de Lima y contribuyó mucho durante la época en donde se propagaba una peste, ¿no? Ayudó mucho a los artesanos, ayudó mucho a los sectores, ¿no? Que se vieron afectados producto de esta epidemia, ¿no? Por otra parte, Manuel Pardo y Lavalle fue ministro de Hacienda durante la gestión de Mariano Ignacio Prado. Él ya había sido presidente de nuestro país, dictador formalmente, en el contexto de la guerra con España. Manuel Pardo representaba pues a este gabinete de los talentos que hemos visto en los gobiernos de la época de la prosperidad falaz. Pero también Manuel Pardo llega a ser un ideólogo que permite pues contribuir a lograr encontrar recursos que posibilite que el Perú se desarrolle, ¿no? Por eso que él consideraba que en los ferrocarriles estaba el futuro del Perú. Consideraba que impulsar obras sobre la base de las vías férreas y de los ferrocarriles permitirían, pues, aparte que las zonas más alejadas se unan, también facilitar el comercio, el transporte de materias primas. Por esa razón que algunos llegan a denominar a Manuel Pardo y Lavalle como el profeta de los ferrocarriles. Él inclusive llega a difundir estas ideas en un texto, ¿no? En un texto cuando él estaba en Jauja, ¿no? Los estudios sobre Jauja se llama el texto donde plantea sus ideas políticas, su pensamiento político. Entonces él llega a ser uno de los ideólogos más importantes de esta segunda mitad del siglo XIX. Aparte de ello, Manuel Pardo llegó pues junto con otros consignatarios, empezaron a cuestionar pues la decisión del gobierno de José Balta por haber logrado aprobar o impulsar el famoso contrato Dreyfus. Contrato Dreyfus que va a tener bastante oposición, que era ceder el comercio guanero a esta casa comercial judía francesa, ¿no? Los ex consignatarios al final son desplazados, se da el monopolio, el Congreso decide al final esta decisión de otorgar el monopolio a los Dreyfus, y es ahí donde los ex consignatarios nacionales, estos miembros de la oligarquía comercial, llegan a organizarse para terminar siendo un partido político. Primero ellos forman un club. Este club sería llamada la Sociedad Independencia Electoral. Esta Sociedad Independencia Electoral terminará siendo convertida en un partido con el nombre del Partido Civil. Ellos se presentan en las elecciones de 1871. Manuel Pardo y Lavalle llega a ganar
logra lanzar un famoso mitin en la Plaza de Hacho. Se plantea que a partir de la campaña electoral del 71 se está dando también el inicio de lo que es la vida electoral tal como se conoce hoy día, con mítines, con campañas, con agitación. Pero como ustedes saben, hemos visto el video correspondiente, la victoria de Manuel Pardo no llega a ser aceptada por todos, especialmente por el ejército, ya que Manuel Pardo tenía un discurso en campaña bastante crítico al caudillo militar, bastante crítico inclusive con la influencia que tenía la iglesia católica. Recordar que Manuel Pardo y Lavalle también era un masón. Había muchos importantes peruanos que eran parte de la logia masónica. Uno de ellos es Manuel Pardo y Lavalle. Otro es el famoso Miguel Grau. Era masón y también era miembro del Partido Civil. Llegó a ser diputado por Piura, ¿no? Igual que Ricardo Palma y otros peruanos importantes. La cuestión es que hubo un levantamiento, una sublevación de los famosos hermanos Gutiérrez. Al final, el pueblo limeño, recordando el apoyo que llegó a tener Pardo cuando era alcalde de Lima, el pueblo limeño se levantó y logró pues evitar que los coroneles Gutiérrez se queden en el poder. Es ahí que formalmente Manuel Pardo inicia su mandato de 4 años, según lo establece la Constitución de 1860. Bien, ahora toquemos aspectos resaltantes del gobierno. Miren, los civilistas tenían un proyecto basado en los ferrocarriles, basado en la explotación del famoso recurso salitrero. Todas estas ideas para intentar el desarrollo del país desde su perspectiva tenía un nombre. Ese nombre del proyecto era la República Práctica. La República Práctica. Un proyecto basado en el desarrollo interno del país, con la construcción de ferrocarriles, con el control de yacimientos salitreros, su explotación y por lo tanto su comercialización. ¿Por qué el salitre? El guano, si bien es cierto, nos permitió un ligero crecimiento, cuestionado por Basadre, por eso le llama prosperidad falaz. El guano ya estaba en manos de los Dreyfus. Era un monopolio. Pero para ese tiempo se ha logrado conocer las bondades del salitre. ¿El salitre qué era? Un mineral. Un mineral que contiene nitratos. Y según se sabía, estos nitratos, estas propiedades del salitre, eran 3 veces más que la propiedad que brindaba el guano. La función era la misma: permitir que se regenere las tierras, permitir que las tierras sean productivas e impulsar la agroindustria en Europa. Esas eran, las bondades del salitre. Este salitre se encontraba en la zona de Tarapacá, en el Perú. Al igual que Bolivia. Bolivia también tenía yacimientos salitreros. Inclusive se dice que Bolivia tenía 3 veces más salitre que el salitre peruano, por si acaso. Pero el problema que van a tener que encontrar, ¿no? El problema que se va a dar en este gobierno es la coyuntura internacional. No podemos dejar de lado lo que sucede en el mundo, sino más bien tenemos que vincularlo, ¿no? Con nuestro país. Ya para la segunda mitad del siglo XIX, el capitalismo, sistema económico predominante en ese tiempo, hasta el día de hoy, estaba impulsando pues una política de expansión colonialista. Era la época de la era victoriana, ¿no? La época de la era victoriana, la famosa reina Victoria con sus ministros. Es una época en donde
se da la llamada Pax Británica, ¿no? Pax con X, Pax Británica, en donde había una gran hegemonía de Inglaterra. Inglaterra tenía el control de muchísimas colonias. Pero también es la época de una especulación financiera, especulación bursátil. Ya se está jugando mucho con esta lógica, con esta manera de generar expectativas en situaciones determinadas. Es así que entre 1873 hasta 1876 se produce una crisis internacional, una crisis mundial. Obviamente que no tan fuerte como la de 1929, pero sí una crisis que afecta, ¿no? Que golpea la economía mundial. Y por lo tanto también afecta al Perú. ¿Y en qué medida afecta esta crisis internacional al Perú? Afecta en el recurso que el Perú había impulsado su explotación y comercialización, que en este caso es el guano. El guano empezó pues a perder su valor a nivel mundial, empezó a bajar de precio. Y acuérdense ustedes que el gobierno de Balta había generado un montón de préstamos, como garantía el guano. Ahora el guano estaba, ¿no? Bajando el precio a nivel mundial. En ese sentido, el contexto económico no va a ser favorable para los civilistas. Esta coyuntura, esta crisis económica entre el 73 y el 76 va a generar dificultades para poder ejecutar todas las cosas que ellos quieren. Pero lo que sí ellos tratan de buscar es mantenerse en el poder, no tanto Pardo, sino su partido, porque ahora la gente piensa en el partido, no buscan pensar en líderes, sino en el partido civilista. En esa perspectiva, los civilistas también estaban convencidos de que tenían que hacer un gobierno muy bueno para permitir que en 1876 se logre elegir a alguien del partido civil. No existía reelección, pero que podría contribuir a generar la misma política de la república práctica. Por lo tanto, a pesar del contexto complicado de crisis económica que vive el país, los civilistas van a ir con todo bajo el control de los yacimientos salitreros. Los yacimientos salitreros, como les había comentado, estaban en Tarapacá y estaban en manos de capitales privados. La primera medida que se logra ejecutar como parte de esta república práctica es establecer el estanco del salitre, la ley del estanco. ¿Qué cosa es estancar? Estancar es que cuando alguien va caminando, ¡pum!, no puede continuar porque algo se le bloqueó. Entonces se ha estancado, no puede continuar. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con el salitre, con la explotación? La ley del estanco significa que los inversionistas privados pueden explotar el salitre, pero están obligados a venderlas al Estado peruano para que el Estado peruano recién pueda vender al que realmente lo quiere usar. Entonces se permite la explotación, se permite sacar el recurso, pero no se permite su venta. La venta lo tiene que hacer el Estado peruano. Esa es la famosa ley del estanco del salitre. Pero después, los civilistas, ante esta coyuntura crítica de la economía mundial, deciden avanzar en un paso un poco más radical. Va a ser la ley de expropiación. ¿Qué cosa es expropiar? Expropiar es quitarte algo que tú tienes, ¿no? Voy a expropiarte este objeto, ¿no? Este objeto es de una persona determinada, pero era mío, pero tú lo tienes, entonces yo te lo saco, te lo agarro, pero te pago a cambio por lo que tú has tenido o por el tiempo que lo vas a tener. Entonces eso es expropiar, quitarte algo y compensarte económicamente. En ese sentido, los civilistas lo que hacen es ejecutar una ley de expropiación de los yacimientos salitreros. Es decir, esta ley de expropiación, los yacimientos pasan a ser administrados por el Estado peruano para que ahora el Estado peruano exploten este recurso y lo comercialicen. ¿Qué pasa con los privados?
¿Qué pasa con los entes privados? Los entes privados tendrán que ser compensados económicamente por esta expropiación. Ahora, esto es un costo, ¿no? Obviamente, ¿no? Esto es un costo bastante polémico porque se da en un contexto de crisis, pero como les dije, ¿no? Los civilistas lo hacen porque ellos miran el perspectivo. De repente las consecuencias se van a ver inmediatamente, pero en un mediano plazo las cosas pueden cambiar el sentido, ¿no? Eso en el lado de lo económico. En el lado del aspecto político, los civilistas van a impulsar un proceso de descentralización. Digamos que la descentralización que ejecutan los civilistas es un proyecto de gran alcance, ¿no? La descentralización, ¿qué significa descentralizar? Que el gobierno central, que el Estado peruano representado en la capital, a través de sus instituciones, generen condiciones para que funciones del Estado central, del gobierno central, también lo ejecuten otras entidades administrativas, jurisdiccionales, provincias, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta ley de descentralización va a generar pues una mirada en la cual se quiere evitar el problema del centralismo, ¿no? El problema de que todas las tareas lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? Entonces es una medida interesante, parte de su proyecto, y esto se va a evidenciar más con el tema educativo. En el tema de la educación, por ejemplo, Pardo llega a municipalizar, ¿no?, la educación. Municipalizar la educación. ¿Qué significa municipalizar la educación? Municipalizar la educación significa que los colegios que ya estaban vigentes para ese tiempo sean administrados por las municipalidades. Por las municipalidades. Las municipalidades tienen que tener la administración de cada colegio de su respectiva zona determinada, ¿no? Pero obviamente que en un contexto de crisis los recursos son muy escasos y por eso que esta política de descentralización de buenas intenciones no pasa mucho. De buenas intenciones no pasa mucho. Otra medida política es con respecto a lo que se va a hacer con el ejército. El ejército es una piedra en el zapato de Manuel Pardo. Habrá inclusive también durante el gobierno, estos 4 años, muchos intentos de insurrección, que lo tocaré dentro de un momento. Por lo tanto, lo que hace Pardo es hacer una depuración, ¿no?, de los altos mandos del ejército, reducirle también su presupuesto, pero lo interesante es que esta desconfianza que tiene Pardo del ejército, ya que ellos son los que se sublevaron para que evitara ser presidente, llegó de tal manera que ocurre la creación de una entidad cuasi militar, que tiene función directa del Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo es la que dirige a este cuerpo, digamos, militar, entre comillas, ¿no? El nombre exacto es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, el nombre de Guardia Nacional nos hace recordar la Revolución Francesa. Nos hace recordar al famoso personaje Lafayette, la burguesía creando una Guardia Nacional paralela a las fuerzas de la monarquía, las fuerzas militares monárquicas o monarquistas, ¿no? En este caso, Manuel Pardo, el gobierno, los civilistas, que no están tan contentos con el ejército por su sublevación de los Gutiérrez, deciden pues tratar de reducirle su influencia y impulsar la creación de lo que se llama la Guardia Nacional, un ejército paralelo, entre comillas, que tiene funciones directamente del Poder Ejecutivo. Como también les comenté, todas estas medidas que toma Pardo no va a ser del agrado de los militares, del ejército, y también de algunos personajes del gobierno anterior, del coronel José Balta. Especialmente me estoy refiriendo a Nicolás de Pierola. Nicolás de Pierola fue el promotor
del famoso contrato Dreyfus. Y Piérola va a ser un enemigo acérrimo de Manuel Pardo. Piérola también tiene un apoyo de ciertos hacendados, de cierto sector aristocrático, y se dice que con el apoyo de extranjeros, Piérola logra adquirir un barco llamado el Talismán. Este barco Talismán será usado por Piérola y sus seguidores para sublevarse, para levantarse contra Pardo. Esto ocurre pues en Arequipa, en Moquegua, y es ahí donde aparece el liderazgo de alguien que luego conversaremos en una clase aparte, ¿no? De Miguel Grau Seminario. Miguel Grau Seminario, el almirante Grau, era miembro del Partido Civil y, como les había comentado, luego se va a convertir en diputado por Piura. Grau se había convertido en un defensor del civilismo, y Grau es el que va a lograr, ¿no?, ser uno de los que va a oponerse al levantamiento de Piérola. Inclusive logra Grau capturar el talismán. Captura el talismán. Finalmente Piérola, al verse que no tiene mucho apoyo, ¿no?, decide retirarse y se va del Perú, pero luego va a reaparecer para hacer sus escaramuzas, sus enfrentamientos contra los gobiernos que él no está de acuerdo. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de otros aspectos, ¿no? Vinculados también al campo educativo. Una de las medidas que toma Manuel Pardo en la educación es generar una ley de obligatoriedad de la enseñanza del primer grado de primaria. La necesidad de que todo peruano tenga, ¿no?, el acceso a leer y escribir, ¿no? Esta idea de la obligatoriedad del primer grado de primaria va a ser importante, ¿no?, porque está reglamentando la instrucción pública, está buscando también generar condiciones para que los peruanos tengan acceso a una educación netamente básica, muy básica. Pero por otra parte, como él es el profeta de los ferrocarriles, como el civilismo es el que impulsa el proyecto de la República Práctica, Manuel Pardo va a crear una escuela. Cuando hablamos de escuela no hablamos de colegio. Las diferencias son fuertes. Escuela es la que va a formar a futuros profesionales, mientras que colegio es la que va a formar en una educación netamente básica, ¿no? La escuela que va a crear Manuel Pardo es una escuela muy interesante, porque con esto está generando la apertura a otras disciplinas que no son humanísticas. Estamos hablando de las carreras de ingeniería. La ingeniería va a lograr tener un impulso muy importante con Manuel Pardo. Es ahí que se logra crear la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. La Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. Esta escuela, lo que después va a ser la Universidad Nacional de Ingeniería. Mis seguidores de la UNI, ¿no?, sabrán pues que dentro de las carreras que tienen esta universidad, las más antiguas son justamente las creadas por Pardo: Ingeniería Civil e Ingeniería de Minas. Ahora, ¿quién es el que va a encargarse de formar a estos futuros ingenieros? Porque peruanos no hay, ¿no? O sea, recién está empezando las carreras. En eso se va a buscar el apoyo de polacos. Y va a venir un comité, un grupo de polacos, dirigidos por el famoso Eduardo de Habich, quien se convierte en el director de esta Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. Por otro lado, también Pardo está interesado en saber cuánto es la población. No se hacía un censo desde hace muchas décadas. Inclusive se puede decir que este censo es el censo más formal que se hace, ¿no? Y es el último que se hace en el siglo XIX. Y va a arrojar este resultado. El Censo Nacional de 1876 arroja este resultado: 2.704.998 habitantes. Eso va a ser
la cantidad de peruanos según el censo. Menos de 3 millones. Menos de 3 millones existían antes de la guerra con Chile. Por otra parte, también en el campo ya de la política exterior, esto lo tocaremos más a profundidad en el tema de la siguiente, ¿no? Que es la guerra con Chile, lo que tú estabas esperando, ¿no? Se veía pues una política expansionista chilena, ¿no? Había un temor de Bolivia, de Perú, también un temor de Argentina por el protagonismo que está empezando a tener Chile. Como no había dinero, no había plata, no había recursos económicos para poder comprar nuevos armamentos, la compra de nuevos armamentos se dio en el contexto de la guerra con España, por ejemplo. Lo que hace el gobierno es impulsar medidas de alianzas, políticas de alianzas, ¿no? Políticas de alianzas. Es ahí donde los diplomáticos empiezan a conversar con representantes de Bolivia, representantes de Argentina. La idea era formar una especie de triple alianza al estilo europeo. Sí, aunque no lo creas, una triple alianza. La idea es armar una triple alianza para poder enfrentarse a un posible ataque chileno. Los países implicados acá eran los que he mencionado: Bolivia, Argentina y Perú. Los argentinos al final no van a aceptar firmar este acuerdo, esta triple alianza. En ese tiempo el presidente era un escritor, ¿no? Domingo Faustino García Sarmiento. Al final el Congreso argentino no acepta firmar una alianza con Bolivia y Perú. Las causas lo veremos en el video que viene después. Y al final termina firmándose un tratado secreto. Este tratado secreto es el Tratado Secreto de Defensa Mutua entre Perú y Bolivia, también llamado el Tratado Rivagüero-Benavente. Pero todas estas cosas, como dije, lo explicaremos con mayor profundidad luego en un siguiente video. Algunas obras adicionales. En honor a la guerra con España, se va a impulsar la construcción de un monumento, ¿no? Se va a erigir un monumento. El monumento, uno de los pocos monumentos que existen antes de la guerra con Chile, que es el monumento al 2 de mayo de 1866 y que está ubicado al final de la avenida Alfonso Ugarte si uno viene desde el cercado de Lima, ¿no? También, ¿no? Va a lograr impulsar un conjunto de medidas culturales, ¿no? Por ejemplo, se publica, ¿no? La famosa obra de Antonio Raimondi llamada El Perú. Y también, durante esta época, ya Pardo empieza pues a buscar alguien que logre continuar el proyecto, ¿no? Continuar el proyecto de los civilistas, porque ya está culminándose el mandato, ya está llegando el año 1876. Y bueno, en este caso, las elecciones del 76 van a tener principalmente dos candidatos. Uno es un candidato civilista del Partido Civil que está impulsando la candidatura de un militar. Parece que no hay gente, que es Lizardo Montero. Pero por otra parte, también se presenta la candidatura independiente de Mariano Ignacio Prado, que tiene el apoyo del presidente. Esto es algo curioso, ¿no? El presidente apoya a un candidato que no es de su partido. No es de su partido. Y al final ganará Mariano Ignacio Prado. Gana al Partido Civil. Pero la idea era que Prado continúe el proyecto de Pardo. Digamos que todavía existen estos personalismos, estos caudillismos, ¿no? Pero eso no ocurre. Mariano Ignacio Prado
en cierta forma se distancia y traiciona al proyecto de Manuel Pardo. Muy bien, ahora entramos a analizar al gobierno de Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado era un militar, personaje destacado porque ya fue presidente, ¿no?, durante el contexto de la guerra con España. Manuel Pardo era su ministro de Hacienda, entonces ahí había una amistad. Y durante las elecciones va a haber pues este apoyo, ¿no?, del presidente al candidato independiente. La intención de Manuel Pardo es que Prado continúe el proyecto, ¿no?, del civilismo, que en sí es el proyecto de él, ¿no?, es el proyecto de Manuel Pardo y Lavalle. Pero al final no. Mariano Ignacio Prado se aprovecha del apoyo, no continúa el proyecto civilista, más bien él va a lograr vincularse con sectores de hacendados, y Manuel Pardo también en cierta forma pierde cierto respaldo de su propio partido, ¿no?, por apoyar a este candidato independiente. Es ahí que Manuel Pardo decide viajar a Chile, ¿no?, decide retirarse a Chile por un pequeño lapso de tiempo, pero luego va a regresar. Mientras tanto eso ocurre, Mariano Ignacio Prado inaugura su mandato. Desde 1876, él debía ser presidente hasta 1880, ¿no? Pero ese año, esas elecciones nunca llegan, porque el año 79, el 5 de abril, Chile nos declara la guerra. Bueno, la cuestión es que la época de Prado es una época en donde continúa la crisis, inclusive se va a agravar, hay mayor endeudamiento. Una búsqueda de dar solución al problema del endeudamiento es aumentar impuestos, aumentar la base tributaria y también ejecutar lo que sería el último contrato guanero que el Perú logra hacer con una casa comercial inglesa, ¿no? Aunque este contrato se hizo en plena campaña electoral, donde finalmente Prado llega a ser presidente, la ejecución del contrato se da durante ya el mandato en sí, ¿no? Estamos hablando del contrato Rafael. ¿Quién es Rafael? Rafael and Sons, Rafael e hijos, ¿no? Este contrato es un contrato con una empresa comercial inglesa y sería considerada como el último, ¿no? Aparte de eso también ya no hay mayor vigencia del contrato Dreyfus, ya se acaba el contrato Dreyfus. Asimismo, Mariano Ignacio Prado, en su pequeño mandato que va a tener, va a sufrir también las represalias, los cuestionamientos de Piérola. Piérola por segunda vez intenta insurreccionarse contra un gobierno democrático. Piérola, que se había escapado luego de este incidente del llamado barco Talismán, Piérola regresa y miren lo que hace. Llega a capturar al Huáscar. El famoso monitor Huáscar cae en manos de los pierolistas. Con este barco, con este monitor, Piérola se subleva y es ahí donde Mariano Ignacio Prado decide pues mandar una orden, que es capturarlo, vivo o muerto inclusive, ¿no? A ese llamado acuden unos ingleses, ¿no? Unos ingleses que tienen un altercado con los pierolistas, de la cual algunos afirman que hay un pequeño combate, que es el combate de Pacocha. Al final el Huáscar es recuperado y Piérola nuevamente logra pues abandonar su insurrección. Este es el famoso incidente, llaman algunos combate o incidente de Pacocha, en 1877. Por otro lado, Manuel Pardo regresa al Perú y llega a presentarse en las elecciones legislativas. Le convierten en senador. Acuérdense que existía doble cámara: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores.
Pero el detalle es que cuando llega a ser senador, no solamente lo eligen el senador, lo eligen presidente del Senado. Entonces cuando Pardo regresa, Pardo pues ya tenía 44 años y tenía un futuro por delante, ¿no? Posiblemente Pardo se estaría preparándose para poder presentarse nuevamente a una elite electoral, que sería la que llevaría pues a un gobierno hipotético de 1880. Así que Pardo se convierte en presidente del Senado en 1878. Se hace una serie de normas que, según se dice, afecta al ejército, entre las cuales se menciona que eran los ascensos y también posibilidades de que los militares puedan ser candidatos presidenciales en ejercicio. Esto no le gusta a este sector militar, al ejército, y lo que va a ocurrir es el asesinato, un magnicidio del presidente del Senado, Manuel Pardo. Él entra al Congreso y la propia guardia que se encargaba de la vigilancia del Congreso, del Parlamento, es la que va a cometer este atentado, este magnicidio, ¿no? El que le dispara es un señor llamado Melchor Montoya. Y así termina la vida de Manuel Pardo y Lavalle, que tenía solamente, como dije, 44 años. Por los pocos meses que quedan, del 78 al 79, todo esto está caracterizado por la crisis que el Perú vive previo a la guerra, ¿no? Previo a la guerra se produce pues el famoso incidente de los 10 centavos, se envía una misión impulsada por José Antonio de Lavalle para tratar de poner paños fríos a la crisis que se va a dar entre Bolivia y Chile, y todo esto termina con el estallido de la propia guerra. Es ahí que vamos a culminar esta clase de hoy del gobierno civilista y con los previos antecedentes a lo que es el tema que viene a continuación, un tema que es bastante solicitado por todos nuestros seguidores, que es la guerra del salitre. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de compartir los contenidos, darle like si es que te ha gustado, comentar, hacer tus preguntas y nos vemos hasta la siguiente clase.